Probando micrófono nuevo. Hola, hola. 1, 2. Sagitario, la carta de la reina errante cae con una fuerza preciosa sobre esta lectura, y no viene a consolarte con migajas, viene a enseñarme que ese dinero que parecía tardar, ya está buscando una forma real de entrar en tu vida. Hay algo muy concreto moviéndose a tu favor, y lo notas porque llevas días con esa mezcla extraña de alivio y nervio, como cuando pagas una cuenta pendiente, y aún así, sigues mirando el saldo 2 veces. Siento que has aguantado más de lo que muchos habrían soportado, tragándote silencios, apretando los dientes en momentos muy discretos, y precisamente por eso, lo que empieza a girar ahora tiene un sabor de recompensa limpia. No hablo de una fantasía lejana, hablo de una mejora que pisa suelo, que toca gastos, decisiones y descanso, y por eso esta lectura entra tan hondo, porque se parece demasiado a lo que ya estás viviendo. Y hay un detalle que cambia todo, porque esto no llega solo para cubrir una necesidad, llega también para corregir una injusticia, que venías cargando casi sin darte cuenta. Has sentido que trabajabas más de lo que se notaba fuera, como si parte de tu esfuerzo se quedara atrapado en promesas suaves, en mensajes ambiguos, en aplazamientos elegantes, que al final siempre te dejaban esperando un poco más. También veo a alguien cercano, de esos que sonríen con cariño pero miden cada paso, observando tu avance con una mezcla rara de admiración y tensión, porque empieza a intuir que vas a levantar cabeza antes de lo que pensaba. Eso explica por qué últimamente te pesan menos ciertos comentarios, y por qué algo dentro de ti pide confirmar esta vibración. Si esta verdad ya te está rozando, deja tu like y sigue conmigo un poco más, porque lo que se está encendiendo ahora cambia el rumbo de golpe. La sensación no nace de la nada, nace de muchos días en los que te tocó sacar fuerzas hasta para cosas pequeñas, desde responder con educación cuando estabas agotado, hasta fingir calma, delante de quien no entendía la carga real que llevabas encima. Veo una mesa, papeles, un cálculo repetido varias veces, una conversación que parecía inocente, y sin embargo, ahí estaba escondida una clave, porque alguien mencionó una opción, una ayuda o una oportunidad que en ese momento no terminaste de valorar. Lo fuerte es que esa escena, que parecía una anécdota más de rutina, adquiere otro peso cuando la carta del El Mercader Claro me toca las manos, porque esta carta no habla de humo, habla de dinero bien encaminado, dinero que aprende tu nombre. Y no te lo digo para levantarte el ánimo sin más, te lo digo porque hay una diferencia enorme entre seguir sobreviviendo y empezar a organizarte desde una tranquilidad nueva, y esa diferencia ya está pidiendo espacio. Aún así, lo más delicado no es la cantidad que viene, sino quién cambia su trato contigo, en cuanto percibe que dejas de necesitar aprobación. Cuando una racha mala se alarga, acabas normalizando cosas que no merecías, como retrasar un capricho sencillo, mirar precios antes de respirar, o agradecer mínimos con tal de no sentir que todo está tan cuesta arriba. Por eso esta lectura toca una fibra tan íntima, porque no solo habla de entradas materiales, también muestra el instante exacto en que recuperas dignidad práctica, esa que se nota cuando no tienes que justificar cada decisión. Y todavía hay una capa más profunda aquí, porque esa mejora no llega sola. Arrastra una verdad, sobre una persona que se había colocado demasiado cerca de tus planes. No me pasa por alto cierta fatiga emocional, de esas que no siempre se cuentan, porque una parte de ti ya estaba cansada de esperar buenas noticias, y otra parte seguía insistiendo, como quien deja una luz encendida en casa por si al final llega algo bueno. Esa insistencia tuya tiene premio, y no un premio simbólico, sino algo utilizable, visible, capaz de darte margen para elegir mejor, dormir mejor, incluso hablar distinto, cuando toque poner límites donde antes tragabas por necesidad. Aquí veo a alguien de trabajo, o a alguien ligado a papeles, cifras o acuerdos, mostrando una actitud más receptiva, más rápida, más generosa de lo habitual, y no es casualidad que ocurra justo cuando dejas de rebajarte. Lo que más me impresiona es que no estás a las puertas de un simple ingreso, estás a las puertas de una reparación, y eso cambia la emoción con la que lo recibes. Si sientes que esta lectura te está nombrando por dentro, suscríbete y quédate muy cerca de mí, porque lo que se abre en este instante, rompe la idea que tenías sobre tu propio techo. Hay una memoria vieja moviéndose bajo todo esto, una etapa en la que diste mucho y cobraste poco, o quizás sostuviste a otros mientras tus propios números se apretaban, y eso dejó un cansancio que todavía aparece en ciertos hábitos. Se nota en la forma en que te frenas antes de celebrar,
en cómo esperas la letra pequeña incluso cuando por fin llega algo bueno, y en ese gesto tan humano de no contarlo del todo por si luego se tuerce. Pero esta vez hay menos fragilidad de la que crees, y por eso me interesa tanto ese pequeño cambio de carácter que estás mostrando, porque alguien lo ve, alguien lo registra, y ese alguien tiene más influencia de la que imaginas. La carta de la novia solar me pone delante una escena bellísima y muy concreta, una noticia agradable entrando después de un periodo de sequedad, pero lo realmente inesperado es que no llega, por donde has estado mirando con más insistencia. Puede venir por una gestión retomada, por una propuesta que parecía dormida, por una persona que había guardado tu nombre en silencio, o por un movimiento legal o laboral, que madura justo cuando pensabas en soltarlo. En la vida cotidiana esto se parece a revisar el móvil sin demasiada fe, abrir un correo cualquiera, o escuchar una frase suelta y notar de pronto que el día cambia de temperatura, porque entiendes que ya no estás en el mismo punto. No se trata solo de cobrar más o recibir algo pendiente, se trata de comprobar que tu esfuerzo no cayó en saco roto, aunque durante meses lo pareciera. Y aún así, hay una parte de la situación que no encaja si solo la miramos desde el dinero, porque aquí también se está recolocando una relación de poder. Alguien te ha leído mal durante demasiado tiempo, como si siempre fueras a conformarte, como si pudieran demorarte una respuesta, usar tu paciencia, o dejarte en pausa sin consecuencias, y precisamente ahí empieza el giro más interesante. Lo que viene no solo mejora tu bolsillo, también cambia la postura desde la que otros te hablan, y cuando eso pase, vas a reconocer una sensación antigua casi olvidada, la de estar por fin en una posición desde la que eliges, no desde la que suplicas. Lo importante es que esa diferencia ya se intuye en detalles pequeños, en un tono que cambia, en una puerta que se abre sin tanto esfuerzo, en una reacción ajena que todavía no puedes explicar del todo. Sagitario, aquí la lectura se vuelve más intensa, porque ya no estoy mirando solo una promesa luminosa, estoy viendo cómo tu realidad actual empieza a ordenarse alrededor de esa recompensa, aunque por momentos parezca que todo sigue igual. Hay cansancio, pero también una clase de atención nueva, esa que aparece cuando algo huele distinto en el aire, como cuando una llamada tarda menos de lo normal, o un trámite se mueve por fin sin que tengas que perseguirlo. Siento que estás entre dos versiones de tu vida, una que todavía lleva el polvo de la racha difícil, y otra que empieza a enseñarte margen, oportunidad y una seguridad mucho más visible de lo que pensabas. Veo a una persona práctica, quizá de trabajo, quizá alguien con capacidad de decidir, observando tu forma de sostenerte bajo presión, y esa observación acaba siendo más importante de lo que parecía cuando comenzó. También aparece alguien cercano, no necesariamente malo, pero sí algo competitivo, que nota tu cambio antes incluso de que tú lo nombres, y por eso se muestra raro, con silencios extraños, o interés repentino por asuntos que antes no le importaban. Esa reacción ajena confirma algo que llevabas sintiendo por dentro, y si te nace contarlo, déjalo en comentarios, porque ponerle palabras a esa incomodidad te aclara el mapa, y lo que se está moviendo ahora aprieta todavía más la verdad. La carta del El Guardián Sereno me toca con un peso muy noble, y me habla de una protección silenciosa que no te evita el esfuerzo, pero sí evita que caigas donde otros esperaban que tropezaras. Esa carta conecta con decisiones pequeñas que has tomado casi por cansancio, como dejar de insistir donde no había respuesta, guardar energía, rechazar una propuesta confusa, o revisar un detalle que antes habrías pasado por alto. Lo interesante es que al principio parecía simple prudencia, y ahora se revela como un cambio de madurez que mejora tu posición material, porque te aleja de pérdidas y te acerca a acuerdos más limpios. No es casualidad que ciertas personas aparezcan más amables, justo cuando ya no te ven tan disponible para cargar con todo. Y eso duele un poco, porque obliga a reconocer quién te valoraba de verdad, y quién te prefería necesitando algo. Has vivido momentos muy parecidos a esa sensación de llegar a casa, dejar las llaves, y quedarte unos segundos quieto, no por descanso, sino por calcular en silencio cuánto puedes apretar una semana más sin romperte por dentro. Esta lectura no aparta la mirada de esa verdad, al contrario, la honra, porque ahí está la raíz de la recompensa que se acerca, en todo lo que seguiste sosteniendo cuando nadie te aplaudía. También me llega la imagen de una conversación pendiente, una de esas donde alguien por fin dice lo que antes esquivaba, y aunque al principio parezca poca cosa, termina abriendo una ventaja real para ti. La carta de la dama firme me pone el foco en una firma, un acuerdo, una devolución,
un reconocimiento o una propuesta que no nace del azar, sino de algo que ya habías ganado antes y no se había materializado todavía. Lo brillante aquí es que esta carta no habla de premio infantil, habla de estructura, de algo que se puede usar para estabilizarte, saldar, invertir mejor o darte un respiro sin culpa. Puede ser una mejora de ingresos, una entrada inesperada, un cobro atrasado, una ayuda justa, o incluso una oportunidad nueva que llega, porque alguien ha comparado tu valor con el de otros y ve la diferencia. Y mientras eso crece, hay una persona que intenta acercarse con tono suave, quizá buscando recuperar terreno, quizá temiendo quedarse fuera de tu nueva etapa. Si alguna vez te hicieron dudar de lo que valías, deja escrito: ahora cobro mi calma, porque esa frase te coloca en tu centro, y lo que se destapa aquí sube de nivel en este mismo instante. Quiero que notes algo muy preciso, porque cambia el sentido de varios hechos recientes. Esa demora que tanto te frustró no fue solo un freno, también te apartó de una opción mediocre, que habría consumido tu tiempo y tu paz. Lo que entonces se sintió como rechazo o bloqueo, ahora empieza a leerse como desvío inteligente, y eso explica por qué varias piezas encajan mejor justo ahora, cuando ya no aceptas cualquier cosa por puro agotamiento. La vida a veces corrige despacio, pero cuando corrige bien, recoloca hasta la forma en que te miran. También aparece una energía familiar o muy cercana, alguien que te quiere de verdad, aunque no siempre sepa decirlo con claridad, aportando un gesto, una recomendación o una información útil, que termina siendo clave para esta mejora. Esto puede sentirse como un nombre que aparece en el momento exacto, un contacto compartido, una frase simple, o incluso una ayuda práctica que evita un gasto, y por eso no conviene subestimar lo pequeño. Aquí lo cotidiano se mezcla con lo decisivo, y justo ahí nace esa sensación tan fuerte de reconocimiento, porque comprendes que ciertas señales discretas llevaban tiempo anunciando este cambio. Empieza a verse con claridad algo que ya habías vivido por dentro, esa intuición de que no estabas luchando en vano, de que tanto desgaste iba a traer una respuesta más seria, que las promesas vacías de otros tiempos. Lo reconoces en la piel, en el cuerpo, en esa manera de respirar distinta cuando por fin una noticia no trae trampa, y por eso esta lectura no necesita exagerar, porque tu propia experiencia ya está diciendo que algo importante encaja. Aún así, todavía no conoces el alcance real de ese encaje, y cuando lo comprendas, verás que no solo cambia una cifra, cambia también la forma en que eliges a quién dejar entrar en tu nueva paz. Sagitario, ahora sí se destapa una verdad grande, y viene con ese temblor bonito, que aparece cuando de pronto entiendes que no estabas persiguiendo solo dinero, estabas reclamando el lugar que te correspondía desde hace tiempo. La carta del El Jinete Noble me muestra que una parte del retraso no nacía de tu falta de mérito, nacía de una lucha ajena, de intereses cruzados, de personas intentando colocar a otros por delante, o sostener un orden que ya no se sostiene. Esto cambia por completo la lectura de lo vivido, porque aquello que tomaste como mala suerte también fue resistencia externa, una forma de tapar tu avance, mientras seguías demostrando valor incluso en silencio. Y aquí aparece el giro, porque quien intentó frenarte no logra el efecto que buscaba, al contrario, termina exponiendo sus propias limitaciones. Veo un entorno donde se comparan resultados, donde se observan conductas, donde ya no basta con caer bien o hablar bonito, y en ese contexto tu constancia pesa más de lo que algunos querrían reconocer. También percibo a alguien que te ha estado midiendo por una versión antigua de ti, quizá más paciente, quizá más blanda, y no se ha dado cuenta de que ya no respondes igual, ya no entregas igual, ya no esperas igual. Ese desfase entre lo que creen de ti y lo que ya eres provoca un efecto potente, porque mientras ellos actúan desde una imagen vieja, tú ya estás entrando en una etapa que exige otro trato. La carta de la viuda dorada me toca con una emoción extraña y hermosa, porque habla de ganancia después de pérdida, de prosperidad nacida precisamente del vacío que tanto te dolió. No es la típica mejora que llega para adornar, es una mejora que cierra una herida práctica, una de esas que se abren cuando has tenido que renunciar a planes, posponer compras necesarias, o verte menos libre de lo que merecías. Lo fuerte es que esta carta también señala una renuncia ajena, alguien se aparta, alguien pierde fuerza, alguien deja un hueco, y ese hueco se convierte en la puerta por la que entra tu avance. Cuando digo que esto puede sorprenderte, no hablo de una fantasía teatral, hablo de notar que una plaza se libera, una decisión cambia,
o una opción que parecía reservada se vuelve alcanzable de golpe. Y eso te coloca frente a una consecuencia importante, porque cuando por fin llega lo tuyo, no todo el mundo alrededor sabe convivir con tu mejora. Aquí se ve clarísimo el motivo oculto de cierta persona. No era simple distancia, no era solo despiste. Había temor a tu crecimiento, temor a que dejaras de necesitar su aprobación, su ayuda o su permiso para moverte. Puede ser alguien con quien trabajas, alguien de familia, o una relación cercana que se acostumbró a verte haciendo más por menos, y en cuanto siente que eso se termina, cambia el tono. Lo reconoces porque aparecen detalles pequeños, un comentario que minimiza tu logro, una felicitación fría, un interés excesivo por saber cuánto, cómo o con quién, y ese patrón ya no te pasa desapercibido. La verdad importante no es únicamente que llega dinero, la verdad es que llega junto con un cambio de jerarquía en tu vida, y por eso esta etapa mueve tantas fibras alrededor. Quien antes se permitía hablarte desde arriba, empieza a medirte con más cuidado, y quien te veía fuerte pero manejable, descubre que ya no puede entrar en tu día con la misma facilidad. La carta del hermano claro me confirma una ayuda limpia, una alianza honesta, una persona que sí se alegra de verdad, y que incluso puede facilitarte un paso práctico, un consejo útil o una conexión decisiva. Esa presencia compensa mucho, porque no todo el mundo va a incomodarse con tu brillo, también hay quien se siente inspirado al verte levantarte. Si has notado ese cambio de miradas a tu alrededor, suéltalo en comentarios y déjame leerte, porque lo que se está removiendo ahora, toca una verdad que ya no se puede disimular. Quiero que escuches esto con el corazón tranquilo, porque puede ayudarte bastante. No tienes que explicar tu mejora a quien solo sabía verte resistiendo. No tienes que rebajarte para que otros no se sientan menos. Se acaba una etapa donde parecía que tu valor dependía de cuánto soportabas, y empieza otra donde se nota más tu criterio, tu capacidad y tu derecho a recibir sin culpa. Eso también trae decisiones concretas, desde elegir mejor en qué gastas, hasta apartarte de dinámicas que se alimentaban de tu esfuerzo sin devolverte equilibrio. Veo un momento cercano en el que una noticia, un ingreso o una propuesta te obliga a moverte rápido, no desde la prisa fea, sino desde esa claridad repentina que hace decir, esto sí, esto me conviene, esto ya no lo negocio igual. Y justamente ahí aparece otra capa del misterio, porque no solo cambia tu situación, cambia el calendario emocional de varias personas. Algunas se acercan, otras se distancian, otras enseñan su verdadera cara sin querer. La vida real se nota mucho en esto, en quién celebra contigo sin preguntar cuánto, en quién te llama por alegría sincera, y en quién aparece solo cuando percibe que ya hay algo que sacar. Lo que está a punto de tocar tu realidad inmediata, tiene una consecuencia muy concreta. Vas a poder decir que no donde antes decías espera, vas a poder elegir donde antes improvisabas, y esa diferencia se siente en el bolsillo y en el ánimo. No parece enorme desde fuera, pero dentro de tu vida diaria lo cambia todo, porque transforma tu manera de organizar una semana, de responder una petición, de aceptar un trato y de mirar tu propio futuro. Y cuando ese cambio se materialice, la persona que menos esperaba verte así, será precisamente la que más revele con su reacción. Sagitario, aquí la lectura se vuelve luminosa sin perder verdad, porque ya puedo ver la recompensa tomando forma, no como un fogonazo que pasa, sino como una etapa más estable, más tuya, más capaz de darte paz de la buena. La carta de la Madre Próspera me habla de abundancia que alimenta, no de exceso vacío, y eso significa que lo que viene te sirve, te ordena, te devuelve aire, y además te permite pensar más allá de la urgencia. Empiezas a notar que ciertas cuentas pesan menos, que algunas decisiones dejan de dar miedo, y que incluso vuelves a mirar algo que habías aparcado, un curso, un cambio, una compra necesaria, una escapada o un proyecto personal. Lo más bonito es que no necesitas convertirte en otra persona para recibirlo, te alcanzas siendo quien ya eres, con todo lo que has aprendido, a base de sostenerte cuando nadie veía el esfuerzo completo. Esta mejora tiene una forma muy concreta de asentarse. Primero te ofrece alivio, luego te devuelve criterio, y después te abre una puerta que antes parecía demasiado cara, demasiado lejana o demasiado arriesgada para plantearla en serio. Puede sentirse como una reorganización de gastos, una nueva entrada más constante, una oportunidad mejor pagada, o el cierre favorable de algo que llevaba tiempo pendiente. Pero en todos los casos hay una misma esencia: recuperas margen. Y cuando una persona recupera margen, recupera también dignidad,
deseo, humor y una manera distinta de caminar por el día. Si esta esperanza ya te está levantando por dentro, cuéntame en comentarios qué parte de tu vida pide más aire, porque nombrarlo abre la puerta correcta, y lo que se acomoda ahora trae una alegría muy difícil de olvidar. Veo que esta etapa también te enseña a proteger mejor tu avance, no desde el miedo, sino desde la inteligencia, evitando contar demasiado pronto lo que todavía está tomando forma, revisando bien acuerdos, y alejándote de manos demasiado curiosas. Eso no te vuelve frío, te vuelve sabio, y esa sabiduría pesa mucho en una racha de crecimiento, porque no todo se comparte al mismo tiempo ni con cualquiera. Hay una satisfacción silenciosa en hacer las cosas bien, en dejar que los hechos hablen, en darte el gusto de comprobar que la calma también puede ser una victoria. La carta del El Pastor Manso me inspira una imagen preciosa, alguien que conduce su propia vida sin correr detrás de cada ruido, eligiendo mejor, descansando mejor, y entendiendo por fin que la abundancia no siempre entra con estruendo. A veces entra como una conversación clara, un pago que se regulariza, una respuesta que llega sin insistencia, una ayuda bien colocada o una oportunidad, que se vuelve obvia cuando por fin dejas de mirar hacia donde nunca hubo nada. Ese cambio de foco es una de las grandes recompensas que se te entregan ahora, porque junto al dinero viene discernimiento, y con discernimiento se ahorra tiempo, energía y dolor. Quiero darte orientaciones muy concretas, porque esta lectura no viene solo a emocionarte, viene a ayudarte a aprovechar de verdad lo bueno que se abre. Revisa números con serenidad, aparta una parte para darte estabilidad, y permite que otra parte sostenga algo que te devuelva ilusión. Si aparece una propuesta, escucha tanto el contenido como el tono, porque ya estás en un momento donde el cómo importa tanto como el cuánto, y mereces acuerdos limpios, no favores disfrazados. También conviene que pongas fecha emocional a tu descanso, no hablo de calendario rígido, hablo de decidir que la etapa de sostenerlo todo sin respiro queda atrás, y de actuar en coherencia con eso. Y si sientes que este cierre te acompaña de verdad, deja escrito, merezco vivir en calma, porque esa frase ordena tu energía por dentro, y lo que termina de encajar ahora te pone por delante de una forma preciosa. Cuando cambias la relación con la escasez, cambias incluso la forma en que te habitas, y esa es una riqueza que nadie puede quitarte. También se ve una mejora en vínculos, porque cuando recuperas estabilidad, dejas de reaccionar desde el desgaste, y eso limpia conversaciones, afloja tensiones y te permite reconocer mejor quién suma de verdad. Habrá quien se acerque con sinceridad nueva, habrá quien te admire en silencio, y habrá quien se quede a distancia porque ya no puede manejarte como antes. Y las tres cosas son útiles. La paz no siempre llega con aplausos, a veces llega con una agenda más ligera, una cuenta menos ahogada, y la sensación íntima de que por fin te pertenece el siguiente paso. Siento incluso un gesto de celebración muy humano, algo pequeño pero simbólico, comprar eso que llevabas aplazando, invitar a alguien con gusto, respirar sin culpa al mirar una cifra, o dormir una noche completa, sin esa película mental que repasaba gastos y pendientes. Ahí vas a notar el verdadero milagro de esta lectura, no en una escena exagerada, sino en esa normalidad recuperada que durante un tiempo pareció lujo. Tu camino se ensancha, y lo hace porque aprendiste a sostener dignidad en medio del apuro, porque no te rompiste del todo cuando era fácil hacerlo, y porque ahora sí llega una etapa que sabe recompensar ese temple. Lo que te espera es grande, pero sobre todo es justo, útil y profundamente reparador, y por eso puedes recibirlo con alegría, sin sentir que debes pedir perdón por mejorar. Confía en la puerta que se abre, administra con cabeza lo que entra, cuida tu paz con la misma seriedad con la que has cuidado a otros, y deja que esta nueva abundancia te encuentre disponible para vivir mejor. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, suscríbete si quieres seguir compartiendo este camino, y vuelve en la próxima lectura, porque será un placer encontrarte de nuevo.